Profesor, por buenas noches. Hoy día voy a estar resolviendo las preguntas 8, 9 y 10 del libro de razonamiento matemático. Vamos a ir con la pregunta 8, que dice: la mamá de Sofía es suegra del único hijo de Roberto. Vamos a escribir a Sofía. Y nos dice que Sofía tiene a su mamá. Pero nos dice que su mamá es suegra. Entonces, eso quiere decir que Sofía tiene su esposo. Pero él tiene su papá, que se llama Roberto. Luego nos dice que él, el esposo de Sofía, tuvo un hijo, pero también nos dice que Sofía tuvo una hija. La pregunta es: ¿qué viene a ser el hijo del único hijo de Roberto respecto de la madre de la hija de Sofía? La respuesta sería su hijo, ya que nos dice el hijo del único hijo de Roberto. Roberto, su único hijo, es el esposo de Sofía, y el hijo del esposo de Sofía es él. Y el que vendría a ser para Sofía vendría a ser su hijo. Ahora vamos a ir con la pregunta 9. Que dice: ¿qué es, con respecto a mí, la única hermana del cuñado del único hijo del abuelo paterno, del yerno de la esposa de la madre, de la única hermana de 6 años de mi esposa? Considere que mi padre es hijo único. Primero vamos a ponernos a mí. Yo. Luego nos dice que mi esposa. Eso quiere decir que yo tengo mi esposa. Vamos a decir, la única hermana de mi esposa. Mi esposa tiene a su hermana. Y nos dice que la madre de la única hermana, que ella tiene a su madre. También vendría a ser mamá de ella. Luego nos dice esposo de la madre. Ella tiene a su esposo. Yerno del esposo de la madre. Este vendría a ser yerno del esposo de la madre. Luego nos dice que única hermana del cuñado del único hijo del abuelo paterno. O sea, yo tengo mi padre, a mi papá. Y él también tiene a su papá. Nos dice única hermana del cuñado del único hijo del abuelo paterno. Única hermana. Eso quiere decir que mi papá tuvo su esposa, que sería mi mamá. Y mi mamá tiene su hermano. Él vendría a ser el cuñado. Luego nos dice del abuelo paterno, del yerno del esposo de la madre. Yo vendría a ser el yerno del esposo de la madre. Tengo mi papá y su papá tiene su papá. Nos dice el cuñado del único hijo del abuelo paterno. Él sería el abuelo paterno.
El cuñado sería el hermano de mi mamá. Nos dice, ¿qué es con respecto a mí la única hermana del cuñado, del único hijo del abuelo paterno, del yerno del esposo de la madre de la única hermana de 6 años de mi esposa? Nos dice qué relación tengo con ella. Entonces, ella vendría a ser mi mamá. Ahora vamos a ir con la pregunta 10. Vamos a ir con la pregunta 10 que dice, ¿qué viene a ser del papá del padre de mi nieto, la única comadre de la madrina del papá de Mario, quien es el hijo del único primo de mi único sobrino? Primero vamos a escribirnos a mí, yo. Luego nos dice que mi único sobrino. Eso quiere decir que yo tengo a mi hermana. Y mi hermana tuvo un hijo. Él vendría a ser mi único sobrino. Luego nos dice el único primo de mi único sobrino. Quiere decir que yo tengo mi hijo. Y ellos dos son primos. Luego nos dice hijo del único primo de mi sobrino. Quiere decir que mi hijo tuvo un hijo. Tuvo su esposa y tuvieron un hijo. Él se llama Mario. Él es Mario. Luego nos dice, el papá de Mario vendría a ser mi hijo. Y la madrina del papá de Mario. Eso quiere decir que yo tenía mi esposa. Pero que la madrina del papá de Mario. Aquí está la madrina del papá de Mario. Esa vendría a ser madrina. La madrina del papá de Mario. Nos dice, comadre de la madrina del papá de Mario. Su comadre vendría a ser la mamá de Mario. Nieto de la única comadre de la madrina. Su nieto vendría a ser Mario. Padre de mi nieto, la única comadre de la madrina del padre de Mario. Padre de mi nieto sería ser nuestro hijo. La pregunta nos dice, ¿qué viene a ser del papá del padre de mi nieto, la única comadre de la madrina del papá de Mario, quien es el hijo del único primo de mi único sobrino? B. La respuesta sería mi esposa. Gracias, profesor. Esto fue todo por hoy día.